Buenas noches, estimados miembros de Amcorjur. Les doy la más cordial bienvenida a Conexión Profesional, nuestra entrevista pensada para fortalecer nuestro gremio, contenido de alto valor. En esta edición especial, profundizaremos en un tema de gran relevancia internacional: migrar con derechos, residencia legal y estatuto de refugiado en el ordenamiento español. Como saben, en cada entrevista tenemos un profesional de primera línea para compartir experiencias, retos y buenas prácticas. Hoy exploraremos los procedimientos legales que garantizan a los migrantes el acceso a una vida digna en España, desde la obtención de la residencia hasta la protección como refugiado. Es un honor contar con la licenciada María Angélica López Villalta, abogada, radicada en Getafe, Madrid, con una sólida formación universitaria y especializada en derechos humanos y migración. La licenciada López Villalta ha colaborado estrechamente con ACNUR, los altos comisionados de Naciones Unidas para los Refugiados, participando en la United Nations Women Training Center y fundamentalmente en liderazgo sobre igualdad de género y prevención de fraude en entornos multilaterales. Su amplio recorrido profesional y su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales la convierten en una guía ideal para esta conversación. Bienvenida, licenciada, es un placer estar con usted y pues cuéntenos un poco de usted. Buenas noches a todos, ¿verdad? Ante todo, muchas gracias por invitarme a este conversatorio, ¿verdad? Pues tengo una experiencia aproximadamente de unos 10 años, ¿verdad? Fuera de nuestro país y he estado pues especializándome en derecho de extranjería, ¿verdad? Que es un derecho muy importante para todos los que queremos emigrar y en algunos temas, como ya lo mencionó el licenciado. Esperando de que esta conversación les sirva de mucho a todos ustedes, ¿verdad? Y podamos aprender todos. Perfecto, licenciada. Decirle de que, como le comentaba antes de que comenzáramos la entrevista, una vez pusimos este tema en las redes sociales, al perfil de la página de Facebook, pues nos hicieron bastante interrogantes, distintos tipos de personas, no solamente abogados, sino que personas que probablemente tenían un vínculo o familiares en España en este caso. Y pues de ahí más o menos pudimos sacar unas cuantas preguntas para que las podamos desarrollar. Entre ellas, preguntas relacionadas a los requisitos básicos de la residencia y preguntan, ¿cuáles son los requisitos fundamentales que debe cumplir un ciudadano extranjero para solicitar la residencia legal en España? ¿Y qué plazos aproximados se manejan en la práctica? Bueno, los requisitos fundamentales para poder solicitar una residencia, como primer punto, tenemos que partir de que efectivamente una persona no tiene que tener antecedentes penales, ni en su país de origen, ni en el país de acogida, independientemente que sea España o algún otro país del espacio Schengen. Como segundo punto, tenemos que tener claro de que esta persona tiene que tener un pasaporte vigente con sus sellos de entrada, donde efectivamente las autoridades de extranjería e inmigración van a comprobar en la fecha que él dice que ha entrado a España para ver qué tipo de arraigo se le puede adecuar. Como segundo punto, tendríamos que decir que la persona cuando viene a vivir a España o a algún otro país del espacio Schengen tiene que empadronarse. ¿Qué es el padrón? El padrón es una figura de reconocimiento que esta persona tiene una vivienda habitual, ya sea en una comunidad autónoma, en una provincia. Esta persona tiene que empadronarse por medio del ayuntamiento, que sería la figura de nuestras alcaldías en El Salvador, ¿verdad? Tiene que estar empadronada, ya sea que esta persona alquile una vivienda o efectivamente, o alquila un cuarto, una habitación, ¿verdad? Como le llaman aquí. Esta persona tiene que comprobar, con estos son los primeros tres requisitos fundamentales: el pasaporte, los antecedentes penales y el empadronamiento. Y otro requisito que últimamente lo están pidiendo las autoridades son la buena conducta, la conducta cívica. Es decir, que el extranjero que está aquí de manera irregular y posteriormente quiere arraigarse de cualquier forma de los arraigos que la ley establece, tiene que presentar conducta cívica, que significa no tiene que participar en desórdenes públicos, no tiene que estar, no tiene que tener delitos, ya sea por sanciones, por multas o por detenciones, ¿verdad? Que no quiere decir que una detención tenga un antecedente penal, no vayamos a confundir los términos, pero sí una persona que no que esté integrada en la sociedad española sin crear problemas de ninguna índole. Esos son unos requisitos fundamentales y básicos para solicitar cualquier tipo de residencia. Ok. Respecto al procedimiento de asilo, ¿cuándo se inicia el procedimiento de asilo en España? ¿Y cuáles son las fases principales desde la presentación de la solicitud hasta la resolución? Bueno, licenciado, la protección internacional es una protección que le da refugio a cualquier persona, independientemente de su color,
de su nacionalidad, de su etnia, de su religión, de su condición sexual. ¿Cómo se presenta? Si una persona sale de su país de origen, ya sea por vía aérea, ¿verdad? Que en nuestro caso de Latinoamérica es la mayoría que vienen así, o ya sea por medio de pateras que vienen en el Mediterráneo, ¿verdad? La persona cuando ya entra a frontera española o a frontera europea, independientemente de donde llegue, si tiene la necesidad en ese momento que no es obligatorio, de pedir asilo, lo puede hacer con las personas de migración y decirle, yo solicito asilo. En ese momento, las personas de extranjería que están en migración en los aeropuertos o o donde llegan las pateras, efectivamente le toma una declaración, ¿verdad? Y le hace una serie de preguntas a esta persona y la deja ahí, no detenida, queda ahí en resguardo. Y hace el informe y le solicita a ACNUR, a la Agencia de la ONU para los Refugiados, que vaya a ese lugar para que ACNUR diga si efectivamente sí se puede solicitar a una persona que puede ser solicitante de protección internacional. La recomendación de ACNUR no tiene injerencia legal, solo tienen injerencia de manera positiva o negativa, pero no tienen una injerencia legal. Digamos que son los señores de fronteras quienes deciden si efectivamente esta persona puede solicitar de protección internacional, sí o no. Pero digamos que no es este caso en concreto. Y esta persona pasa y viene como turista, pero estando ya como turista en España dice, bueno, yo no me quiero regresar para a mi país, para El Salvador, para Honduras, para Venezuela, para el país que sea. Entonces esta persona tiene 30 días para poder solicitar protección internacional. Lo puede hacer mediante una delegación de policía. Tiene que pedir una cita, ¿verdad? Cuando llega esta persona, le dan la cita. Después de la cita, pues esta persona efectivamente tiene que ir a dar una declaración y decir los motivos por los cuales está solicitando la protección internacional y no puede ser de vuelta a su país porque respetan el principio de evolución y que quiere quedarse en España y da una narrativa, ¿verdad? Ahí se comienza el proceso de protección internacional, el proceso de asilo. Pero no es que se lo dan, sino que es el principio nada más de ese proceso. Posteriormente, cuando ha solicitado esto, pues ya la policía le toma la declaración y ya vienen otros pasos, ¿verdad? Fíjese que de lo que usted dice, a mí, aparte de las preguntas, me gustaría que hiciera concisamente esa aclaración, ¿verdad? Porque cualquiera puede pensar de que yo me voy para España, me gustó Madrid, solo vivir, pasar una gran vía todos los días, entonces digo yo, bueno, como no me quiero regresar, voy a solicitar un proceso de refugio. ¿Cuáles son las principales condiciones que se deben cumplir para que yo no abuse de ese derecho, de esa posibilidad que me puede dar a mí, no solo el gobierno español, la mayoría de gobiernos, de poder estar, porque no es un proceso de inmigración en sí legal, según, según los procedimientos establecidos. Es un procedimiento especial que se aplica como un salvataje. ¿Cuáles son las condiciones básicas que se deben de cumplir para no caer en el abuso de parte de las personas que puedan optar y que éstas probablemente puedan quitarle la posibilidad a personas que sí de verdad lo necesitan? Me ha hecho una gran pregunta. A raíz de la pregunta que usted me ha hecho, lamentablemente el abuso de la protección internacional de la solicitud ha hecho que los sistemas de acogida estén desbordados, porque muchas personas hacen mal uso de esa palanca que es la protección internacional. Entonces los sistemas de acogida, donde le ayudan mucho a los inmigrantes, estamos hablando de familias enteras que realmente hay personas que sí lo necesitan, se están viendo con la necesidad de pedir más auxilios porque están desbordados, están llenísimos. ¿Y qué pasa? La protección internacional, si bien es cierto que es un estatus que se concede a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pero es para comprobar la protección internacional y solicitarlo no es que solamente mi simple declaración. Sí, ese da inicio a un proceso, pero el proceso para solicitar protección internacional es un proceso donde se demuestra que efectivamente que lo que estoy diciendo es cierto. Es muy similar al derecho penal, que todo lo que yo digo se prueba. Todo lo que se dice en derecho se prueba. ¿Qué pasa? ¿Cómo se prueba? Se puede probar con una denuncia hecha en la fiscalía debidamente certificada, se puede probar con un proceso penal certificado,
se puede probar con amenazas por medio de WhatsApp, se puede probar con Facebook, con recortes de periódicos, con grabaciones. Es decir, que todo lo que yo diga en esa denuncia, todo, absolutamente todo, tengo que probarlo. Lo que tiene el proceso de protección internacional es que si en ese momento que la persona presenta su denuncia ante las autoridades pertinentes aquí en España, no tiene esos documentos, en el lapso de lo que dura el proceso, que puede durar entre 1 año o 2 años, la persona tiene todo ese tiempo para aportar las pruebas donde efectivamente se compruebe que lo que él está diciendo y lo que está manifestando es cierto. Y dentro de eso, ¿hay alguna diferenciación cuando hay una persecución política a cuando hay una persecución civil o de ciudadanos, por ejemplo? No es lo mismo a mí que el gobierno me quiera encarcelar que me quieran matar el crimen organizado. Pero dentro de eso, que parece ser lo típico, para llegar a obtener el estatus de refugiado, ¿hay alguna diferencia en ese tipo de procesos o en ese tipo de casos? Lo que sucede es que el estatus de refugiado tiene, imaginémonos en este momento un paraguas que nos está protegiendo de la lluvia. Ese paraguas tiene estatus de refugiado por razones humanitarias, estatus de refugiado por apátridas, estatus de refugiado por protección subsidiaria y el estatus de protección internacional. Dentro del estatus de protección internacional va todo lo que usted me está mencionando, por persecución política, por persecución de crimen organizado, por persecución de una etnia, por mi religión, por mi sexualidad. Entonces, el estatus de refugiado cuando se concede no hace diferenciación. Si es que mi vida corre, lo importante de esto es el resultado, es decir, que independientemente quién me persiga, ya sea un Estado, o sea crimen organizado, o una religión, o un grupo de personas particulares, lo que tiene como resultado es la vida de esta persona, proteger la integridad física de esta persona. Eso tiene como objetivo principal el estatus de refugiado, la protección internacional. Y la manera de aclaración de términos. O sea, estamos hablando de refugio como un abanico amplio. Pero el asilo político, por ejemplo, se encuentra El asilo dentro del refugio. político no, es es un léxico jurídico mal empleado, porque no se llama asilo político, se llama protección internacional. Y dentro de la protección internacional del estatus de refugiado va el asilo político, por su persecución política. Era importante hacerle esa pregunta porque ayer que hablábamos, usted me dijo de que se empleaba mal ese término. Y regularmente se emplea, yo quiero pedir asilo político, pero está, según lo que usted está desarrollando, y como lo acaba de hacer puntualmente en la aclaración, es un término mal utilizado. Exacto. Ok, perfecto. Veamos entonces, ¿qué diferencias hay con la protección subsidiaria? Desde el punto de vista legal, ¿qué diferencias existen entre el estatuto de refugiado y la protección subsidiaria de la normativa española? Esta es bastante bonita, importante. Lo que sucede es que, como les explico, voy a retomar la idea del paraguas y dentro del paraguas está la protección subsidiaria y el estatus de refugiado. Son exactamente iguales, con la diferencia es que para la protección subsidiaria se requiere unos requisitos básicos y para el estatus de refugiado y protección internacional se requiere otros requisitos. La protección subsidiaria es para aquellas personas que están en un conflicto armado, como por ejemplo Ucrania, Siria, Palestina. Tiene que estar efectivamente en un conflicto armado. Y la diferencia entre ambos es lo siguiente, que yo en la protección subsidiaria no tengo que demostrar nada. Nada, porque ya se sabe que yo soy de un país de origen donde está en un conflicto armado, donde es la voz populi, donde todos los medios lo están diciendo, donde todos los organismos internacionales están diciendo, donde ACNUR está protegiendo a los refugiados. Se sabe claramente que yo vengo de un país en conflicto, y perdón que me ponga de ejemplo. A cambio, con el estatus de refugiado y protección internacional, tengo que demostrar que efectivamente esa persecución es real. Esa es la diferencia entre ambos. Que en uno no demuestro nada porque ya la sociedad lo está demostrando, los medios lo están demostrando, y vengo de un conflicto armado, y en otra sí tengo que demostrarlo. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar que efectivamente mi vida corre peligro. Y también preguntan, desde el punto de vista de los marcos internacionales, ¿de qué manera la Convención de Ginebra de 1951 y sus protocolos han sido incorporados al ordenamiento jurídico español en materia de asilo y refugio? También esto, ¿verdad? Como usted me lo decía fuera de cámara, de cómo esto le viene de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. La Convención de Ginebra de 1951 se crea única y exclusivamente
refugiados europeos. ¿Por qué? Al verse que Europa está completamente devastada, ¿verdad? Ellos empiezan a migrar a Latinoamérica, a África, a los países árabes. Entonces, no había una regulación para acoger a estas personas. Entonces, se crea la Convención de Ginebra en 1951, perdón, única y exclusivamente para los europeos, y lo firman 140 países, que de esos 140 países, nuestro país, El Salvador, es uno de los firmantes. Pero bueno, en un momento determinado dicen todos los países, no, bueno, Europa está establecido, lo hemos apoyado, hemos sacado adelante a su gente. En 1967 se firma el protocolo de Nueva York. Y ahí se establece que efectivamente el estatus de refugiado se le va a dar a todas las personas sin limitante geográfico. Es decir, que para toda aquella persona que esté sufriendo una guerra, una necesidad de salud, porque hay un estatus que es para la salud, ¿verdad? La protección por razones humanitarias, o que está sufriendo una persecución por su raza, por su etnia, persecución política, va a ser protegido. La base fue por los europeos, pero posteriormente en 1967 ya se abre para todo el mundo. Sí. Una vez reconocido el estatuto de refugiado, hechos y garantías esenciales adquiere la persona. Tiene acceso a trabajo, a sanidad, a educación, a la reunificación familiar. Bueno, antes de que se conceda, le quiero aportar algo, ¿verdad? Cuando la Sí, persona solicita la protección internacional y su solicitud está en trámite, primero le dan una hoja blanca parecida a esta que tengo aquí, con sus sí. datos, pero parece que es una hoja sencilla, pero no. En esta hoja lleva un número asignado de NIE. Con ese NIE le da derecho a ¿qué? Los primeros 6 meses. Le da derecho a salud, a circular libremente por España, le da derecho a muchas cosas, a poder sacar una cuenta de banco, a poder estudiar una profesión, a hacer muchas, a acceder a las ayudas, porque hay ayudas públicas, ¿verdad? Después de esos 6 meses le dan un NIE rojo, que es un NIE que ya tiene derecho de residencia y trabajo. Esa persona con ese NIE, claro, pero con ciertas limitantes. Por ejemplo, una persona que esté en proceso de protección internacional no puede salir de España, porque en el momento que solicita la protección internacional, no en todos los casos, para ser sincera, le quitan el pasaporte de su país de origen, como resguardo, ¿verdad? Entonces, la persona no puede salir de España con el NIE rojo, pero sí puede trabajar, puede estudiar. Es un estatus casi que como de ciudadano temporal, de ciudadanía temporal. Tiene una residencia, porque la ciudadanía ya es cuando se quiere la ciudad. Tiene una residencia temporal que le ayuda, que en todo ese tiempo que tiene esa residencia, esta persona cotiza a la seguridad social y tiene derecho a paro, por ejemplo, si esta persona en España existe la figura del paro, ha trabajado un año continuamente y la persona se queda sin empleo, tiene derecho a que el Ah, Estado le, claro. así exactamente. Bueno, se lo aclaré eso como Entonces, paréntesis. es como bien importante lo que usted acaba de decir, porque también surge otra ley, igual que la anterior, de manera aclaratoria. La condición de refugiado y ese mismo proceso es similar al TPS que se tiene con Estados Unidos. No, no es similar. Le voy a explicar por qué. Cuando una persona, efectivamente, el sistema comprueba que esta persona corre peligro y que le dan el estatus de refugiado, esta persona tiene una residencia permanente de 5 años y tiene el documento de viaje, que es el documento de viaje de la Convención de Ginebra de 1951. Con ese pasaporte es uno de los más fuertes del mundo. Puede entrar a cualquier país del mundo sin visa, pero con una excepción, que no puede regresar a El Salvador. Porque si esta persona, mientras tenga el estatus de refugiado, regresa a El Salvador, la persona lo pierde automáticamente. Porque se supone que efectivamente, exactamente, su vida estaba corriendo peligro. Entonces, ¿qué va a ir a hacer el lugar donde su vida corre peligro? Entonces, automáticamente la persona corre el riesgo que si regresa, pues que le sea anulado el estatus de refugiado. Esto es el lapso de 5 años. Pero acordémonos que nosotros como salvadoreños pertenecemos de los países iberoamericanos. Y entonces, un requisito fundamental para poder sacar la nacionalidad española como iberoamericano es que tengamos 2 años de residencia. ¿Qué pasa con eso? Como si no se interrumpe el trámite del estatus para solicitar el estatus de refugiado, nosotros teniendo ya el estatus de refugiado, el NIE de residencia, se cumplen los 2 años. En esos 2 años, la persona puede solicitar la nacionalidad española. Cuando ya la nacionalidad española le es concedido, se termina el estatus de refugiado. Ya la persona es acreedora de un DNI
español, que es como un DUI de El Salvador, por ejemplo, y con su pasaporte rojo español. Quiere decir que ahí ya no es refugiado, ya esa persona con su pasaporte rojo puede viajar a los países que él crea conveniente, incluyendo nuestro país, El Salvador, o otro país que sea otro país de origen. Ok, ahí también se da la otra pregunta. ¿Qué pasa si yo no accedo a la ciudadanía española? ¿Termino quedando al final del proceso como refugiado o cuál es el estado en el que yo quedo al finalizar el proceso de la solicitud del estatus de refugiado? O sea, refugiado es un estatus. En el estatuto de refugiado, si la resolución es positiva, cuando usted tiene su DNI de 5, perdón, su NIE de 5 años, lo vuelve a renovar y puede estarlo renovando continuamente, continuamente. Refugiado. Sí, siempre como refugiado, con la condición que no puede regresar a su país de origen o al lugar donde usted ha dicho que efectivamente su vida corre peligro. Ok, o sea, excepto en el caso de que yo opte por la ciudadanía española, la cual termine el trámite del estatus de la búsqueda del estatus de refugiado y como ciudadano español cedo a mi país de origen ya sin ningún problema, ok. Muy buena aclaración porque se puede dar a confusión de que, bueno, se pueden hacer los dos trámites a la vez. ¿Cómo pueden los solicitantes de asilo y los refugiados acceder a asistencia legal gratuita o de bajo costo? ¿Y qué se suele ofrecer a este tipo de apoyo? Realmente en España es un país muy protector y existen muchas instituciones no gubernamentales y gubernamentales como por ejemplo ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, CEAR, que es la Comisión Española para los Refugiados, ACEN, la Cruz Roja, Cáritas. Existen una infinidad de ONG e instituciones que efectivamente hacen un acompañamiento íntegro de esta persona en todos los aspectos. Primero, para que se pueda integrar a la sociedad española, para que pueda formarse en algo. Si esta persona tiene inquietud de una formación, digamos, yo quiero aprender a mecánico, albañilería, hostelería, las organizaciones sin fines de lucro y las gubernamentales hacen un acompañamiento íntegro para que esta persona pueda integrarse al sistema español y pueda aportar, ¿verdad? Y seguido a eso, hay algo importante acerca de la perspectiva de género y la vulnerabilidad. ¿Qué factores de género o situaciones de vulnerabilidad deben tener en cuenta los abogados al asesorar víctimas de persecución o de violencia de género que solicitan asilo? Haciendo aquí un paréntesis, pero ahí también es importante aclarar que la licenciada, como lo dije en la introducción, es experta en el tema de los derechos de género. Así que, pues, ¿qué tal esta pregunta? Mire, licenciado, el problema de género es una cuestión muy susceptible, porque se puede dar de diferentes maneras, ya sea que viene con su pareja que viene del país de origen, o que él conociera a la persona aquí que la está violentando, o sea, persona de trata de prostitución. Y muchas veces cuando es trata de prostitución, los proxenetas acompañan a las víctimas hasta el país de origen. Y cuesta mucho, pero muchísimo sacarlas de ese ámbito, porque lo naturalizan. ¿Qué pasa? Las organizaciones así como SEAR, como CEACIN, como Carita, como la Cruz Roja, tienen psicólogos especializados que aparte de la asesoría jurídica y el acompañamiento que se le da a ellas para que se integren a la sociedad y no sigan de dependencia de la prostitución, porque muchas veces se les acompaña y continúan en lo que es la prostitución, ya pasaré al tema de género, se les ayuda con un acompañamiento íntegro para que estas mujeres puedan reintegrarse a la sociedad y aprender algún oficio o estudiar alguna formación profesional también. Y lo de la violencia de género, bueno, las mujeres que son víctimas de violencia de género por sus esposos, por sus novios o por cualquier persona que tengan una relación, son muy protegidas aquí en España. Le voy a poner un ejemplo claro. Aquí una persona puede estar irregular y puede estar como pareja de hecho, como novia o como esposa de una persona que también está irregular en España. Pero esta persona está siendo víctima de violencia psicológica, de violencia física. Esta persona pone una denuncia a los juzgados de violencia de género y si a la persona que la está victimizando a ella lo condena, esta persona tiene derecho automáticamente y toda su familia, sus hijos, a una residencia permanente de 5 años. Tiene derecho a una ayuda económica que el Estado español le brinda a esta mujer para que se reintegre a la sociedad y tiene derecho a una vivienda digna. Es decir, que en España a la mujer que sufre violencia de género, así sea inmigrante o sea española o del origen que sea, no discrimina. Es igual, es un Estado muy protector con la violencia de género y protege mucho a las mujeres.
siempre y cuando la persona denuncie, claro, ¿verdad? Y se comprueben los elementos del tipo penal que efectivamente esta mujer sí está siendo violentada. Y eso que acaba de decir es bien interesante, tanto de que pues ya lo voy a comprometer porque necesitamos hacer un conversatorio similar a esta acerca de los derechos de género, donde una experta como usted pues clarifique, así como ha clarificado algunos conceptos, el hecho de confundir los derechos de género con la ideología de género, que es otra cosa. ¿Verdad? Son dos cosas Que no tiene diferentes. nada que ver con los derechos de género y que muchas veces la ideología de género desnaturaliza la importancia que tiene el defender a una persona que está siendo atacada o violentada por el hecho de pertenecer a un género, no por lo que se identifique y que quiera hacer, que esas son cuestiones, como lo dice mismo, ideológicas y subjetivas. Pero el derecho a hacerlo objetivo y ser positivo puede abordar esta temática y pues tendremos esa plática de seguro que, de aseguro que en el chat van a salir preguntas acerca de esto. Qué bueno que lo tocamos. ¿Y cómo interactúa la legislación española con las directivas europeas sobre migración? Por ejemplo, hablar del reglamento de Dublín, pero ya en la práctica. El reglamento de Dublín es un reglamento muy discriminatorio y muy triste, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro que no nos pasa a los salvadoreños, porque los salvadoreños venimos directamente en avión. Lo que le pasa, un ejemplo, los venezolanos, que muchas veces los venezolanos no pueden venirse directamente de Venezuela, sino que tienen que estar en Colombia. El reglamento de Dublín lo que establece que efectivamente la persona tiene que pedir la protección internacional en la tierra donde llegó. Pero fíjese que España en ese aspecto es muy amplio. Si la persona que viene y solicita la protección internacional justifica efectivamente que no lo pudo pedir en el primer país de llegada, España se lo da. Y le voy a poner un ejemplo claro. Por la ley de protección de datos y el secreto profesional, no voy a decir nombre, pero voy a poner un ejemplo paralelo. Juan Pérez López, salvadoreño, llega primero a Estados Unidos, y eso es un caso real. Llega a Estados Unidos y trata la manera de solicitar asilo en Estados Unidos. Pero estando en Estados Unidos es perseguido y comprueba todo, graba todo, entonces él viene a España. Y en España verifican que efectivamente era haciendo todo lo que decía, él traía recortes de periódico, traía grabaciones, traía todas sus pruebas. Y España no le dio el estatus de refugiado independientemente de que estuviera casi un año en Estados Unidos. España en ese aspecto lo puedo decir claramente que es bastante legal. Es bastante igual que Francia. Por ejemplo, Francia. En Francia todas las personas que pasan por el Mediterráneo y entran por Melilla, por Gran Canarias y todo, la primera tierra que ellos pisan los africanos es España. Pero la mayoría de personas de África, porque como hablan francés, ¿verdad? Porque han sido colonias francesas, se van para Francia. Francia les da el estatus de refugiado. Independientemente que existe el convenio de Dublín, lo que pasa es que el convenio de Dublín es a criterio de cada país. Efectivamente, a todos los rige la Convención de Ginebra, el Protocolo de Nueva York, pero cada país decide cómo aplicarlo. Cada país tiene su normativa interna. Una de las cosas que yo veo que el Tratado de Dublín tiene como una intención buena es el hecho de que pueda también trabajar la reunificación, porque aunque yo haya llegado en España, pero si tengo personas que dentro de la Unión Europea ya están residiendo, yo puedo solicitar a través de ese tratado de que pueda seguir mi proceso de asilo en ese país. Es lo que yo comprendo de... Depende, porque hay una figura que se llama el reasentamiento, que lo decide la Agencia de la ONU para los Refugiados. Efectivamente, una persona, por ejemplo, hay campos de refugiados en Grecia. Hay muchas personas que están en Grecia que efectivamente la Agencia de la ONU para los Refugiados con sus técnicos evalúan qué personas pueden traer a estos países. Y eso puede hacer eso, que efectivamente esta persona sea reintegrada y tengan a Francia, Alemania, ahí tal cualquier país del espacio Schengen salgan de Grecia. Depende exactamente. Y la reagrupación familiar ya son otros términos diferentes, que no tienen una relación tan íntima con el Tratado de Dublín. Ya estamos hablando de otro tipo de figura jurídica. Ok, perfecto. Y esto es importante, esta última pregunta. Usted como experta, ¿qué podría aconsejar a los colegas que desean incursionar en este tipo de práctica jurídica? Porque es una práctica jurídica, por lo que veo, parte de ser una práctica noble, por el hecho de poder asistir a personas que realmente tienen la necesidad por A o B motivo salir del país de procedencia. Nunca va a ser fácil, a menos que yo vaya huyendo,
el que huye por haber hecho algo malo o por haber hecho algo indebido es diferente al que tiene que huir por su vida. Entonces, ¿qué le recomendaría usted a los estudiantes o a los abogados que estén interesados en aprender este tipo de derecho para poderlo ejercer en uno de estos países? Lo principal es prepararse mucho, estudiar mucho, invertir. Cada resultado lleva tiempo, que es oro, pero también lleva una inversión económica, paciencia, que es muy importante. Ir conociendo la normativa, irse actualizando, como por ejemplo, ahorita la normativa, va a entrar una nueva normativa de extranjería el 20 de mayo, donde los arraigos son muy diferentes al que tenemos ahorita. Lo que no ha cambiado es el estatuto de refugiado, pero sí hay unas cuestiones que sí van a cambiar, como algunos beneficios que tenían. Entonces, irse actualizando, tratar la manera de homologar las carreras, porque se puede homologar. Nosotros tenemos tratados y convenios con España y homologar, estudiar, ir al día, actualizándose, preguntarle a otras personas, hacer equipos de consulta, porque realmente cuando te especializas en algo nunca lo aprendes a conocer todo. Siempre los seres humanos somos sociales y interactivos y necesitamos aprender de otros. Si no sabemos algo, consultarle a otro y trabajar en equipo. Trabajar en equipo, porque usted dijo algo muy cierto. Es una carrera muy bonita, es una especialización muy bonita, donde aparte que se puede trabajar y lo real, te pagamos impuestos y todo y ganar, pero también se puede ayudar. Claro, siempre y cuando no promovamos la... Importante también no caer en la cultura del fraude, que lo hablábamos al inicio de la entrevista, que en inventar situaciones para lograr un estatus migratorio en otro país. Creo que es importante la parte ética que se debe tener, porque yo veo, según lo que usted me cuenta, de que se tiene acceso a personas altamente vulnerables, que están siendo perseguidas por la razón que fuese, por violencia, por su género, por su creencia, por su religión, etcétera. Entonces, son personas susceptibles de poderse aprovechar de ellas. Y no imagino que el factor ético que deben de tener las personas que se deciden a hacer ese tipo de práctica, pues debe ser sólido. Tiene que haber una deontología profesional. Tratar la manera de solo de la transparencia. La transparencia como profesionales es un factor fundamental y importante. Primero, por nosotros como profesionales, ¿verdad? Y segundo, por las personas que asesoramos, ya sea de una manera voluntaria o ya sea de una manera mercantilista, la transparencia y la verdad. Y no manipular, porque recordémonos que El Salvador y España, por ejemplo, voy a poner nuestros dos países, por ejemplo, son países aliados. Y realmente España tiene acceso a bases de datos, ¿verdad? Porque son países Ujú. aliados. Puede pedir informes médicos, puede pedir informes de fiscalía, puede pedir informe a los juzgados, porque son países aliados. Tienen tratados y convenios internacionales. Tenemos un consulado de España en El Salvador. Sí, Entonces no se puede caer en la demagogia ni en la mentira, porque no podemos jugar tampoco con los sentimientos de las personas que estamos ayudando de manera voluntaria o a las personas que le estamos cobrando un servicio profesional, ni promover jamás la inmigración ilegal. Eso es ante todo, no promover la inmigración ilegal. perfecto. Bueno, y también como darle la bienvenida como miembro, porque se nos acaba de unir y creo que para todos los demás miembros de la asociación, esta carta de presentación con la que usted ha desarrollado esta entrevista es una muestra más de las personas que estamos integrando la asociación, de que tratamos de ser profesionales, de que podamos tener claridad de pensamiento y eso nos va a llevar a poder hacer una buena dirección y, y conformar una asociación sólida, donde nosotros podamos sentirnos bien con gente que trabaja igual que nosotros. Así que me gustaría que se despidiera por su primera participación de los colegas que la están viendo. Desde ya les digo, nos comprometemos a dentro de poco hacer un conversatorio igual sobre derecho de género. Es muy importante ese tema. ¿Y quién más que una conocedora como usted? Bueno, quiero agradecerle a la asociación, a usted, ¿verdad? A todos, por la oportunidad de estar aquí con ustedes conversando de estos temas tan fundamentales e importantes como es el derecho de extranjería, ¿verdad? Europeo. Estoy abierta para próximas invitaciones, ya que hemos tocado la punta del iceberg, ¿verdad? Este tema es muy amplio y muy extenso, así de que estoy a su entera disposición para lo que ustedes necesiten. Les agradezco mucho.
Les deseo a todos una feliz tarde y hasta la próxima. Claro, y para nosotros es un honor. La licenciada está a las órdenes, está en el grupo oficial. Cualquier consulta pueden hacerla con ella. Cualquier caso lo pueden tocar con ella. Creo que esta entrevista es fundamental para conocer a quién puede ser su representante ante un problema, en este caso en España. Para todos los demás, les agradezco mucho. Es una entrevista más, una actividad más. Los esperamos en la siguiente entrevista y pues que vivan Profundo. Siempre gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.